método científico. Pero ser breve y especialmente entendible por todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la etimología de términos y la definición que podemos obtener de estos. Esto viene del griego meta, hacia, o a lo largo, odos, camino, y del latín scientia, es decir, igual a conocimiento. La combinación de todo esto sería como camino hacia el conocimiento. Según Kerlinger, que fue el que usamos en la primera parte, el método científico tendría que considerarse como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos. Eh, Sin ahondar mucho, porque no, les digo, no quiero ser tan largo, esto nos dice que el método científico tiene que ver con un sistema, es decir, con un proceso en el cual las personas que hacen investigación tratan de controlar las condiciones que suceden dentro de este proceso. Empírico en el sentido que se lleva a la práctica, es algo real que está pasando. Y crítico en el sentido que eso que se va a estar observando en la práctica se va a analizar, se va a comentar, ¿sí? Proposiciones hipotéticas se refiere a que uno va a plantear que lo que va a observar van a pasar ciertas situaciones en base a información que ustedes tienen, por supuesto, ¿no? Pero esto es una proposición, es como una propuesta, una posibilidad, ¿sí? Acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos. Presuntas, nunca hay una forma de asegurar al 100% que es así, por eso decimos presunto, es decir, algo posible. Y esto nos dice entre varios fenómenos, es decir, entre varias condiciones. Digamos que es un poco difícil cuando nosotros nos dedicamos a una sola cosa, a una sola variable, a un solo punto. Tenemos que ver varias situaciones. Es decir, ustedes no van a investigar niños a secas, sino van a investigar algo de los niños. Por ejemplo, no sé, relaciones familiares y niños. Ahí son ya varios, dos. Y así podemos irle agregando. ¿Ok? En extensión de esto, Carlinger nos dice, esto es como, podemos considerarlo como un proceso de conocimiento, porque es lo que se va a obtener de todo un proceso de investigación, un conocimiento científico, por supuesto, ¿no? Que está caracterizado por un uso constante y irrestricto de la capacidad crítica de la razón. ¿Qué es esto? Es decir, constantemente ustedes van a estar analizando lo que están haciendo, ¿sí? No hay una forma de dejarlos de hacer en algún momento dado, por eso habla de constante, ¿sí? Y no debe estar limitado. Constantemente ustedes deben estar analizando qué están haciendo, lo que están viendo, que busca establecer la explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido. Como yo les he comentado, nada surge de la nada. Ustedes ya tienen una cierta información, una cierta experiencia de vida, ¿sí? Que les permite orientarse hacia que quieren observar algo, ¿sí? Es decir, pero lo que pasa es que cuando ustedes van con esa mirada, no nada más se van a quedar con eso, solo mirada previa, sino con lo que ustedes observen, con lo que ustedes ven en el terreno de la práctica, lo van a comparar con lo que ustedes ya saben, ya sea de forma teórica o personal, ¿no? Bueno, lo personal mediado por la teoría, por supuesto, ¿no? Entonces va a resultar una explicación congruente con los datos de la observación. Esa es la diferencia en el sentido de basarse solamente en sus puras cosas, no, sino van a buscar verlo en una situación real y entonces van a ver que es congruente. Un autor, Francis Bacon, de la época del Renacimiento, 1500, 1600 por ahí, que es cuando, en cierta forma, después de la Edad Media, se solidificó lo que era la ciencia. En su búsqueda, por eso hablamos de Renacimiento, ¿sí? Porque se buscaba dejar atrás el primitivismo, el atavismo, las cosas que ya no funcionaban por una mentalidad más de creación. La ciencia es en esta época donde surge de forma más fuerte, más sistemática. Y uno de los autores inglés, Francis Bacon, pensador, propuso varias etapas que se han quedado como las de base, ¿no? O sea, en realidad esto es como muy antiguo, pero ahí en todas las variantes que se han hecho según estudios, que esto no es epistemología de la ciencia, le han hecho variantes, pero básicamente de esto se trata. Lo primero es la observación, es decir, vamos a observar, ¿sí? O sea, aplicando nuestros sentidos a un objeto o un fenómeno para estudiarlo tal como se presenta en la realidad, que puede ser ocasional o causalmente. Es decir, puede ser algo que pasa de improviso y ustedes van a observar lo que están haciendo. O puede ser que ciertas condiciones lo causen, ¿sí? Y ustedes van a determinar qué sucede de esas condiciones que causaron tal cosa. Luego viene la inducción.
Esto se va a ver más en la parte de los métodos cuantitativos y cualitativos. Aquí básicamente se trata de actuar desde lo particular, van a extraer principios particulares de cada una de ellas. Es decir, como principio, es decir, van a obtener un conocimiento validado sobre lo que están observando, a partir de lo que estén observando, ¿sí? De cada situación que se obtenga. Es decir, no queda nada más en decir, está pasando esto, bueno, pero ¿qué se aprende de eso? ¿Qué se obtiene de eso? Viene la hipótesis, es decir, un planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. Es decir, ¿qué se pretende que está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? La hipótesis es una propuesta de explicación, pero se supone que se siguen ciertas normas. Igual esta parte especialmente se abre en la parte de los métodos cuantitativos. Probar la hipótesis por experimentación. Esto de la experimentación en la metodología colectiva no aplica, ¿sí? Pero pues les digo, con variantes lo vamos a ver, pero básicamente se trata de, bueno, si yo observo algo y de eso obtengo ciertos principios que me los permiten explicar, yo con esos principios voy a plantear qué podría suceder si se dan o cambian ciertas situaciones, que sería la parte de la hipótesis. Pero bueno, ahora con esa posibilidad yo entonces debo buscar a ver si es cierto, en dónde está pasando esto, que esa es la parte de experimentación, ¿sí? En la experimentación se trata de que uno va a poner ciertas condiciones para que cambien ciertos o cuales factores. Por eso les digo, en los métodos cuantitativos esto es casi como muy inmediato, muy claro, pero en lo cualitativo no se usa del todo. O realmente no se usa. Luego viene la demostración o refutación. Es decir, bueno, ya probaste tu hipótesis, ya lo viste ahí, realmente que se cumple o no se cumple. Lo que tú dijiste que iba a pasar, ¿pasó o no pasó? Esto de antítesis es otro rollazo que no lo voy a explicar aquí, no viene el caso. Simplemente aquí, a ver, ahora demuestra, di que realmente pasó con eso. Y finalmente la tesis, la teoría científica. Las conclusiones, es decir, bueno, de todo este proceso, ¿qué se aprende? ¿Qué se concluye? Entonces, estas son las etapas en las cuales sigue el método científico. Básicamente hay dos pilares del método científico. Uno de ellos es la reproducibilidad. Es decir, que un determinado experimento, les digo, deben tener cuidado con esto. Esto básicamente se refiere a la metodología cuantitativa, ¿sí? Que se puede repetir en cualquier lugar y por cualquier persona. Y para eso se necesita que se comunique, que se publique. Si ustedes no dicen qué pasó con lo que investigaron, obviamente no, nadie va a poder ver qué sucede en su propio contexto, ¿no? ¿Sí? Para lo cualitativo, no quise meterme mucho, pero bueno, para lo cualitativo sería como, bueno, eso que dices, en qué otras condiciones o de qué otras formas puede servir en otros contextos. ¿Sí? No es tan amplia la posibilidad de aplicarlo tal cual lo que hace en una investigación cualitativa en otros contextos, ¿no? Es una de sus características determinantes a diferencia de lo cuantitativo. Pero aún así, digamos que en la esencia es eso. Tú comuniques resultados para que otros vean qué sucede en sus contextos, ya sea aplicando un experimento o simplemente tratando de ver qué pasa en sus propias realidades. El segundo es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa, es decir, de probarse si realmente es cierta, ¿sí? Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Es decir, lo que pasa es que hay algunos autores que piensan que realmente nunca podemos llegar a la certeza al 100%, ¿sí? Sino más bien, ¿por qué? Porque no somos las personas, no somos las situaciones, no somos las condiciones, pues no, o sea, no somos los que vamos a investigar. Es decir, ustedes mismas no se pueden investigar, ¿sí? Ustedes no son el niño o la mamá que van a investigar, ¿sí? Por eso no pueden asegurar al 100% lo que obtengan. Por eso ciertos científicos prefieren decir que se va a comprobar que es la menos falsa, las hipótesis que plantean. Por eso hablan de falsacionismo, ¿sí? Es una cuestión para entender que nos acercamos a cierta verdad, pero nunca podemos llegar a la certeza. Y esto es bueno porque en realidad eso nos permite constantemente seguir investigando y aprendiendo más y mejorando las cosas. Imagínense si quedamos en que lleguemos a la verdad 100%. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto, no? Ya no necesitamos hacer nada porque ya llegamos a una verdad absoluta. No hay verdades absolutas. Esta parte la agregué, los métodos lógicos del conocimiento, porque en todo lo que, en la forma en la que construimos conocimiento, en la investigación, tienen que ver. Los cuatro que hablo en realidad se relacionan, ¿sí? Pero algunos autores los separan. Lo primero es lo inductivo-deductivo.
Que esto se va a ver más claro cuando veamos la parte cuantitativa cualitativa. Inductivo. Dice, lo empleamos cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales. O sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. De lo particular hacia lo general generalmente se entiende lo deductivo, pero fíjense aquí, dice, partimos de hechos particulares y luego a partir de esa observación establecemos un principio general, es decir, como la explicación de lo que vimos, ¿no? Dice, la inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que lo rige y que vale para todos los de la misma especie. Bueno, esto es relativo, para los colectivos es así literal, pero el colectivo no tan extremista la cosa, no, simplemente me baso de la realidad de los hechos particulares para decir una explicación general de qué pasa ahí. ¿Okay? Esto se fijan en las etapas de Francis Bacon, está claramente dicho. Lo deductivo, se fijan, no se menciona acá, pero sí está, aun cuando no se menciona ahí propiamente. Ahora se los explico. Lo deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados como valederos para deducir por medio de razonamiento lógico varias suposiciones. Más sencillo, parte de verdades previamente establecidas como principios generales para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que al aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción justo, o sea, está relacionado con lo anterior. Los principios generales que tenemos en el inductivo ahora va de regreso, pues, ¿te acuerdan cuando planteamos las hipótesis en las etapas de Francis Bacon? Es eso, lo deductivo es esa parte, cuando tú tienes principios generales que lo haces hipótesis y luego haces comprobar en lo particular, es un regreso, ¿para qué? Para saber si tiene validez lo que aprendiste en la parte inductiva, ¿no? ¿Okay? Diferencias. La inducción parte de la observación exacta de fenómenos particulares, la deducción de la razón inherente a cada fenómeno. Vamos a este rollo. O sea, la inducción se basa en una realidad específica, concreta. El niño hizo esto en tales condiciones. Pero la deducción no se basa en eso, se basa en el principio que creaste a partir de los fenómenos particulares, no del fenómeno particular en específico. ¿Cómo está eso? ¿No? Vamos a poner, tenemos muchas mamás que tienen niños con muchos problemas de conducta, si los observamos en una escuela, ¿sí? Y de todos los datos que obtuvimos de ahí, obtengo que las mamás viven estresadas por condiciones económicas, condiciones familiares, y por eso tienen mucho estrés, vamos a ponerle. Entonces, ese es el principio general que obtuve. Ya no sale ahí la señora Julita, la señora Pepita, ni el niño Panchito, de la macho, cómo era la cosa, ¿sí? Sino ya sale el principio en el cual ya se quitaron lo específico, pues ya se hizo un conocimiento científico. Y entonces, en lo deductivo yo lo busco aplicar, pero ya me quedo en la parte en la cual ya no veo a daño chonita, sino lo que obtuve de todo este montón de gente que vi en la primera parte de la inducción, ¿sí? ¿Entienden en esa parte? Digamos que la inducción se basa en una realidad y la deducción en la teoría, en lo teórico que aprendimos de esa parte real. La inducción llega a conclusiones empíricas, otra vez es lo mismo, o sea, digo, no lo mismo, sino relacionado. Sus conclusiones son empíricas y son prácticas, se sacan de la experiencia. La deducción son conclusiones lógicas, ¿sí? Es decir, están más en nuestra mente, en nuestro razonamiento. Mientras que las proposiciones del método inductivo son concreciones que establecen cómo son los fenómenos, sus causas y efectos reales, los del método inductivo son abstracciones que tratan de establecer lo significativo de los fenómenos según el raciocinio del investigador, ¿sí? En lo otro, la realidad de alguna forma nos indica para dónde va el inductivo. El inductivo es el investigador el que lo busca explicar, el teórico, ¿sí? En realidad están relacionados, no existir. Simplemente algunos autores durante mucho tiempo los han separado. ¿Sí? Hoy día, y como van a ver con los cambios que he hecho, están relacionados. Es muy difícil, y bueno, ya está es impráctico, inútil, mantener una diferencia marcada entre ambos. Son parte del mismo proceso. La otra forma lógica de construir conocimiento es lo analítico y sintético. Están relacionados con los otros, ¿eh? Lo analítico considera por separado las partes de un todo, descomposición. Vamos así como la palabra extrema que lo pueda explicar, ¿no? El sintético, pues todo lo contrario, reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad. Recomposición. Pues cuando uno dice, voy a analizar algo, es que vas a separar las partes, ¿sí? Vas a verlo, tal y cual y cual. No lo puedes ver todo, sino esas partes. O sea, un libro, no lo ves como un libro tal cual, sino, mira, en esta parte pasó esto, en la introducción, en la parte del medio, cuando lo que pasó, es decir, vemos partes, ¿sí? Lo sintético,
te unen las partes de un todo separado y los considera como unidad. Cuando les pedimos, hagan una síntesis, recuerden. O sea, no, ustedes no meten todo el libro, ¿sí? Sino toman ciertas partes y esas son las que ponen, hacen algo nuevo, ¿sí? La síntesis es eso. O sea, de ciertas partes en todos los, ahora hacen otra unidad, pues, pero que no es todo lo que estuvieron observando, ¿sí? Algunos lo consideran, o sea, en aspectos de redacción lo ven como síntesis igual a resumen. O sea, sí, pues, o sea, cuando manejamos como síntesis en ese sentido, pero que nos sirve para entender cómo es esta cuestión, pues, por eso en la síntesis es como menos, en lo analítico es como más, porque estoy viendo diferentes partes, en el otro estoy de unas partes selecciono unas, y eso es lo que presento. El análisis y la síntesis que estudia la lógica son procedimientos intelectuales, no materiales. ¿Sí? Es decir, porque luego se como analítico que voy a separar una florecita en una partecita. No, o sea, no se trata de poner efectivamente por separado los componentes, sino de considerarlos por separado. Aquí se explica, el análisis material que aleja uno de otro de los componentes es solo un auxiliar del análisis intelectual y no coincide con él por completo, ya que en el análisis se llega a ordinario aspectos no materiales. Pues, ¿qué es esto? Es decir, porque hay una confusión de pronto en ciertos investigadores en que se van puramente a lo material, pues, ¿sí? Pensando que están haciendo un análisis. ¿Sí? No es así. O sea, aquí hay una parte de sentido lógico. Por eso cuando ustedes en realidad nada más agarraron, voy a analizar según ustedes, ¿no? Y agarro la primera parte, la segunda del párrafo, la tercera de la tercera hoja y más, eso no es análisis, ¿sí? Es un procedimiento intelectual en que ustedes van decidiendo todo lo que leyeron para concluir en ciertos aspectos, ¿ok? ¿Sí? De un autor tomé esta descripción relacionada con esto mismo. Primero se analizan las manifestaciones inmediatas de la existencia, descubriendo sus aspectos fundamentales. ¿Recuerdan lo inductivo? Aquí está esta parte, porque se va en lo práctico, en lo empírico. Luego se sintetizan estos elementos en la reconstrucción racional, o sea, teórica, mental de la existencia, que se formula por medio de una hipótesis explicativa. Aquí está la relación con lo deductivo, porque es más teórico, recuerden. Por eso, digamos, analítico sería como la parte inductiva, sintético sería como la parte deductiva. ¿Sí? Después, cuando la hipótesis se ha convertido en teoría, ¿sí? Después de nuestros experimentos o de habernos vuelto a ciertos terrenos para ver qué tan válido es eso, se analiza la evolución de esta forma sintética sencilla, descubriendo así los elementos necesarios para practicar una síntesis superior. ¿Qué es esto? Pues, es decir, esto va dando vuelta constantemente, en resumen. O sea, se va constantemente del analítico inductivo a lo sintético deductivo y de regreso a otra vez. Así es la investigación científica. Es decir, yo tengo algo práctico, directo, experiencial, que me dice un principio general. Ese principio general lo aplico en otras condiciones o en otra situación, me permiten ver qué está pasando y vuelvo a crear un nuevo conocimiento que me permite corroborar lo otro que ya había aprendido como principio o cambiarlo. El ir constantemente en esto va creando una teoría, ¿sí? Una teoría científica que por supuesto luego abarca niveles de abstracción mucho más superiores, mucho más complejos, ¿sí? Por eso es muy complicado crear una teoría, no crean que es nomás así como cualquier cosa. Así es como avanza la ciencia.